Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo nuevamente poder llegar hasta donde tú te encuentras. Deseo saludar en este momento a la hermana Lupita, ella vive en el estado de Illinois, cerca de Chicago, y también a su hermano que se encuentra en Zacatecas. Tengo entendido que él escucha todos los días este mensaje. Y también a su novia, Beatriz, que se encuentra en California. Es un gozo para mí llegar a todos por igual y a todos un saludo. Gracias damos a Dios por este amanecer tan hermoso que nos da la oportunidad de expresar de la palabra, de su palabra. El título del mensaje en esta mañana, mis queridos amigos, es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Saben, mis amigos, el santuario se encuentra como el título lo dice, en el cielo. A través de toda la Sagrada Escritura se presume la existencia de un santuario o templo celestial. Cuando leemos Salmos 11:4, el gran rey David declaró de la siguiente manera: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados escudriñan a los hijos de los hombres. Inmediatamente vamos al libro de Miqueas, capítulo 1, versículos 2 y 3, y declara así: Oíd, pueblos todos, está atenta, tierra y cuanto hay en ti, y el Señor Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo con vosotros. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hollará las alturas de la tierra. Mis amados, cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que Dios es el dueño de todas las cosas. Él está ministrando en el santuario celestial. Por medio de símbolos y ritos, Dios se proponía, por medio de esta parábola evangélica, enfocar la fe de Israel sobre el sacrificio y el ministerio sacerdotal del Redentor del mundo. Por eso, cuando vamos a Gálatas 3:23 y Juan 1:29, en Juan, el gran hombre que iba abriendo brecha el camino de Jesús, declaró, cuando Jesús vino una vez al río Jordán para ser bautizado: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mis amados, el santuario ilustraba tres fases del ministerio de Cristo. La primera fase es el sacrificio sustitutivo, la mediación sacerdotal y el juicio final. Saben, cuando hablamos del sacrificio sustitutivo, estamos hablando que cada sacrificio del santuario simbolizaba la muerte de Jesús para el perdón de los pecados. También presentaba el juicio de Dios sobre el pecado. No se lo puede pasar por alto. Romanos 6:23 lo declara así, de esta manera. Capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Cristo reemplazó nuestra muerte. Quien debía morir éramos nosotros. En 1 Corintios 15:3 así lo declara el apóstol Pablo. Dios provee el sacrificio expiatorio, según Romanos 3:24 y 25. Envía a su Hijo como el Cordero de Dios. Romanos 3:23 y 24. Vamos a leerlo para aclarar esta parte. 3:23. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Saben, mis queridos amigos y hermanos, el papel del sacerdote destaca la necesidad de que entre los pecadores y un Dios santo haya un mediador. La mediación sacerdotal revela cuán serio es el pecado y la separación que causó entre Dios inmaculado y sus criaturas pecadoras o pecaminosas. Tal como la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, así también su mediación hace que para el creyente la reconciliación con Dios llegue a ser una realidad personal. El ministerio sacerdotal que se realizaba en el lugar santo del santuario puede ser descrito como un ministerio de intercesión, de perdón, de reconciliación y de restauración. Los acontecimientos que sucedían durante el día de la expiación ilustran el juicio premilenario o juicio investigador. También se presenta aquí el juicio milenario y el juicio ejecutivo al fin del milenio. Saben, mis amigos, la segunda división del ministerio sacerdotal está centrada primordialmente en el santuario. Esta forma de ministerio, cuyo foco era el lugar santísimo del santuario y que únicamente podía realizar el sumo sacerdote, se limitaba a un día del año religioso. El día de la expiación describía gráficamente las tres fases del juicio final. La remoción de los pecados del santuario, que es la fase investigadora o anterior al advenimiento del juicio. El destierro del chivo emisario en el desierto, que es la prisión milenaria de Satanás, que esto significa. El campamento limpio, los resultados de la tercera fase del juicio, es decir, su aspecto ejecutivo. Hay una profecía en el libro de Daniel, es la profecía de las 70 semanas, que se registra en el capítulo 9 de Daniel. Esto predecía la inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Cristo comenzó su ministerio como nuestro sumo sacerdote e intercesor. Vamos a leer Daniel capítulo 9 y versículo 24. Dice de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Saben, mis amigos, aquí se presenta lo que es el ungimiento de Jesús como el Cordero de Dios. Y de tal manera como durante el día típico de expiación, la purificación del santuario terrenal quitaba los pecados acumulados allí. De la misma forma, el santuario celestial es purificado por la remoción definitiva del registro de los pecados que existen en otros libros celestiales, en los libros celestiales. Mientras el poder apóstata, simbolizado por el cuerno pequeño, continúa su obra blasfema y perseguidora, se colocan tronos y Dios preside en el juicio final. Veamos lo que acabo de mencionar para confirmar Daniel capítulo 7, versículo 8. Y dice de esta manera: 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Veamos ahora el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, el mismo cuerno que tenía ojos y boca que hablaba con gran arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de los otros. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo,
y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Mis amigos, la visión que el profeta Daniel tenía indicaba que el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote se haría especialmente prominente hacia el tiempo del fin, según Daniel 8:17. Así lo declara. Vino luego cerca de donde yo estaba. Al acercarse me sobrecogí y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: presta atención, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, cuando nuestro Salvador comenzará su obra especial de purificación y juicio, además de su ministerio intercesor continuo. Saben, mis amigos, las profecías de Daniel 7 y 8 revelan en amplia perspectiva el resultado final de la gran controversia entre Dios y Satanás. Anoche estudiábamos con una familia y el hermano que me acompañaba, que es mi paisano que apenas lo acabo de conocer, un fiel adventista, considero, explicaba a esta familia que Satanás no le gusta que busquemos de Dios, porque él reclama adoración. Y esto es una verdad. Mis amigos, a la luz del Calvario, todas las acusaciones de Satanás serán refutadas. Todos comprenderán y estarán de acuerdo en que Dios estuvo siempre en lo correcto. El mismo juicio que resulta en la condenación del poder apóstata del cuerno pequeño fue dado a favor de los santos del Altísimo, según Daniel 7:22. Y hasta que vino el anciano de muchos días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos recibieron en posesión el reino. Mis queridos amigos, quiero mencionarles aquí que los seres no caídos de la creación no son omniscientes, no pueden leer el corazón. Por esto se necesita un juicio antes de la segunda venida de Cristo, para separar lo verdadero de lo falso y demostrar al universo interesado la justicia de Dios que salva al creyente sincero. Si bien es cierto, mis amigos, que vivimos en el periodo pavoroso del día antitípico de la expiación, no necesitamos temer. Jesucristo, en su doble capacidad de sacrificio, es decir, de sacerdote, ministra a favor nuestro en el santuario celestial. Según Hebreos 4:4 al 16, así lo declara. Veamos el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Saben, este tema es bastante amplio. 4 al 16. Porque en cierto lugar ha dicho así el séptimo día. Porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Mis amados, la gran controversia aquí es la adoración. Dios desea que le adoremos, que le amemos, que guardemos sus mandamientos. Y saben, aquí en este versículo de Hebreos, capítulo 4 y versículo 4, dice: porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día. Está hablando aquí del día de reposo. Pablo habla muy claramente ya en el Nuevo Testamento que la lucha aquí es el día de reposo. No hay otro mandamiento que se discuta en el mundo religioso. Es el séptimo día. Satanás se opone totalmente a este día de adoración. Él reclama adoración. Él ha impuesto otro día que no es el séptimo día. Esto es el pleito del enemigo de Dios. Pero gracias a Jesús, que vino a morir en la cruz del Calvario y nos da la oportunidad en su santa ley de poder descubrir
verdades eternas que tienen que ver con nuestra salvación. Por lo tanto, dice el versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez fija un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como está predicho. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el versículo 7. El 8 sigue diciendo, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día después de esto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Saben? Quiero decirle que Hebreos 4:9 en la Biblia, traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, dice, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Por eso yo les decía hace unos días, en dos temas atrás, que yo toco puertas. Llevo la Biblia católica conmigo. Llevo la versión Valera, la versión internacional y otras versiones, pero también llevo una Biblia que me regaló una familia que conforma este grupo allá en San Luis, Arizona. Y es una Biblia hermosa, grande, y la llevo conmigo y muchas personas, yo se los muestro cuando tratamos de este tema. Saben, mis amigos, así dice. Ahora pasamos al versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también él mismo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga imitando este ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas, y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El versículo 13 sigue diciendo, y no hay cosa creada en que esté oculta de su vista, antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis amados, hablando sobre el tema del santuario, hay alguien que está de nuestra parte hoy. Es decir, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado. Ahora, mi querido amigo, ¿estás dispuesto a aceptarlo como tu abogado? ¿O quisieras tenerlo enfrente de ti como un juez en el juicio final? ¿Cuál es tu respuesta? En una ocasión estaba colportando en la ciudad de Tapachula y una persona por ahí me contaba, un compañero de colportaje, es decir, agente de venta cristiano de la iglesia adventista, que tuvo la oportunidad de llegar a un bufete jurídico y presentar la Biblia gigante. Y la persona, siendo un abogado, le dijo, yo te compro la Biblia, si en la Biblia se encuentra la palabra abogado. Y los otros abogados se pusieron a reír. Dijo, ya le compraste porque solito te enredaste. Saben, mis amigos, el compañero le compró inmediatamente, le mostró inmediatamente el texto de Primera de Juan 2. ¿Qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo. Esta persona sonrió y le dijo, bueno, presta para acá el talonario, el recibo para firmarte la orden de la Biblia. Mis queridos amigos, es una alegría poder haber llegado hasta donde tú te encuentras. Este tema es muy amplio. Yo soy un miembro de la iglesia adventista del séptimo día. No tengo la capacidad amplia como para explicarte este mensaje, pero tú puedes acudir a un pastor de la iglesia adventista donde tú te encuentras, pregunta, o hermanos muy capacitados en este tema, y ellos te explicarán muy ampliamente este mensaje. Pero esto es un preámbulo para poder pensar en qué terreno estamos pisando. ¿Estamos en el terreno de Dios dispuesto para ser salvo? ¿O estamos en el terreno del enemigo como un enemigo también en contra de Dios? ¿Declaramos el día santo de Dios como el día de adoración, que es el día santo sábado? ¿O estamos declarando otro día poniéndonos a favor del enemigo de Dios, que reclama adoración de nuestra parte también? Que Dios te bendiga.
Que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.